Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Un saludo fraterno, deseándoles muchas bendiciones del Señor en este día. Aunque la santidad se celebra en los altares, se construye en las casas y las calles. Los santos de todos los tiempos, con su deseo de servir a Dios, han llenado de la presencia divina cada lugar que pisan, porque en todo buscan hacer el bien y actuar con honestidad. La mayoría de los santos pasan desapercibidos, pero sus corazones no se esconden ante Dios, que bendice y premia todas sus iniciativas. Nosotros también estamos llamados a ser santos y a hacer de nuestra vida ese camino de santidad. Y por ello nuestro catálogo divino va dejando claves espirituales para seguir avanzando en construir una vida en paz y armonía con Dios, consigo mismo y los demás. En este 16 de enero tenemos muchos santos que nos motivan a seguir cultivando nuestra fe y nuestras decisiones. Conozcamos a unos de ellos. San Marcelo I, Papa. San Danacto o Danax, mártir. San Melas, obispo. San Honorato de Arles, obispo. San Santiago de Tarantasia, obispo. San Tiziano de Oderzo, obispo. San Triverio, presbítero y eremita. San Furceo, abad. Santos mártires franciscanos, Berardo, Otón y Pedro, presbíteros. Y a Curcio y a Iuto, religiosos. San Leobato, abad. Santa Juana, monja. San José Vaz, presbítero. Beato José Tobini, laico. Y la beata Juana María, condesa Lluc, virgen y fundadora. Hoy tenemos una interesante historia acerca de un abogado que llegó a ser alcalde de su ciudad y apoyó fuertemente un adecuado servicio de educación para jóvenes y niños y también la creación de asociaciones obreras católicas. Él es el beato José Tobini. José nació en el año 1841 en Cividad Camuno, provincia italiana de Brescia. Su familia era de modestos recursos económicos. José recibió una educación especialmente austera. Cuando por la situación difícil de su familia, sus estudios estuvieron a punto de interrumpirse, la intervención del sacerdote Giambattista Malaguzzi, un tío materno, permitió que pudiera continuarlos. Su tío le consiguió un puesto gratuito en el Colegio para Jóvenes Pobres, fundado en Verona por don Nicolás Mazza. En este instituto, que también tenía una sección de formación sacerdotal y para misioneros, se despertó la vocación misionera de José. Luego pasó a realizar sus estudios eclesiásticos en el seminario diocesano, donde José fue muy apreciado por compañeros y profesores. La muerte de su padre en 1859 y la difícil situación económica de la familia, pues José era el mayor de 6 hermanos, le hizo abandonar la idea de hacerse misionero tras grandes luchas interiores. En 1860 se inscribió en la Facultad de Jurisprudencia de Padua. Se ayudaba haciendo prácticas en el despacho de un abogado y dando clases particulares. Pronto a doctorarse brillantemente en la Universidad de Pavía, murió su madre. Al terminar sus estudios, trabajó en el despacho de un abogado y en el de un notario de Lovere. Al mismo tiempo ejerció el cargo de vicerrector y profesor de un colegio municipal, tarea que desempeñó durante 2 años. Tenía una característica que lo hacía muy singular. Era el único que rezaba al comenzar y terminar las clases, y comulgaba cada domingo. En 1867, José se trasladó a Brescia. Allí fue declarado idóneo para el ejercicio de la abogacía y trabajó desde 1868 con el abogado Corbolani, con cuya hija Emilia se casó 7 años más tarde.
en 1875, decidiendo definitivamente su vocación por el matrimonio. Tuvieron 10 hijos, de los cuales uno fue jesuita y 2 religiosas. José fue un padre solícito y afable, educador atento, que inculcó en sus hijos los principios de la moral católica. De 1871 a 1874 fue alcalde de Cividate, promoviendo numerosas iniciativas. Como político católico, sostuvo firmemente el derecho de los católicos a tener escuelas propias y que en la escuela pública se enseñara la clase de religión. En 1877, José ingresó en el movimiento católico bresciano y participó en la fundación del diario Il Cittadino di Brescia, de cuya dirección administrativa y organizativa se ocupó. En ese mismo año participó en la formación del Comité Diocesano de la Obra de los Congresos, del que fue nombrado presidente. En el cumplimiento de esta función recorrió toda la provincia para organizar los comités parroquiales. Luego pasó a ser presidente del Comité Regional Lombardo, miembro del Consejo Directivo, presidente de la Tercera Sección de Educación e Instrucción, miembro del Consejo Superior y vicepresidente de la obra. Como una profundización de su compromiso con la Iglesia, José ingresó en la Tercera Orden Franciscana en 1881. José progresó en el ejercicio de las virtudes, en particular en las características de la espiritualidad franciscana, la ascesis, la sencillez, la pobreza, la oración y el diálogo respetuosos. Se empeñó mucho en la política. Fue elegido repetidamente consejero municipal en Brescia. Favoreció iniciativas e instituciones inspiradas, organizadas, fundadas u orientadas por él, a través de programas presentados en congresos católicos italianos, en Brescia y en Lombardía, así como en el ámbito nacional. Sostuvo y apoyó otras muchas iniciativas de carácter social, como las cajas de ahorro municipales. Propuso también la fundación de la Unión Diocesana de las Sociedades Agrícolas y de las cajas municipales. Fundó en Brescia el Banco de San Pablo y en Milán el Banco Ambrosiano. Pero donde multiplicó sus esfuerzos fue en el sector educativo y escolar. Defendió con tesón la enseñanza religiosa en las escuelas para tutelar la fe y moral de los jóvenes y la libertad de la enseñanza. Sostuvo la escuela libre como instrumento eficaz para formar a la juventud en las tareas de responsabilidad civil y social. Fue constante su preocupación por la defensa de la fe. Esta frase es suya. Nuestros hijos sin la fe no serán jamás ricos. Con la fe no serán jamás pobres. Promovió también la conformación de agrupaciones como Círculos Universitarios Católicos y colaboró en la fundación de la Unión León XIII de Estudiantes de Brescia, de la que nació la PUSI, Federación de Estudiantes Católicos Italianos. Fundó la revista pedagógica y didáctica Escuela Italiana Moderna, de difusión nacional, el semanario La Voz del Pueblo y el Boletín de los Terciarios Franciscanos, entre otras publicaciones. José también se propuso recaudar fondos para levantar una universidad católica. Trató siempre de que la Iglesia tuviera una presencia cada vez más decisiva en el mundo del trabajo, lo que le llevó a hacer una propaganda intensa y constante para la fundación de las asociaciones obreras católicas. Con gran valentía se prodigó incansablemente para salvar lo más característico de la sociedad de su región y de Italia, es decir, su patrimonio religioso y moral. La honradez y la coherencia del beato José Tobini tenían sus raíces en su relación profunda y vital con Dios, que alimentaba constantemente con la Eucaristía, la meditación de la palabra de Dios y la devoción a la Virgen María. En su última aparición pública habló del apostolado de la oración, dirigiendo una apasionada invitación a la comunión eucarística. Su gran obra despertaba mucha admiración, pues José desplegó una intensa actividad a pesar de su poca salud, especialmente en sus últimos años.
José falleció el 16 de enero de 1897. Tenía 56 años. Lo beatificó San Juan Pablo II en Brescia, Italia, en 1998. El día de su beatificación, el Papa lo describió así. El beato Giuseppe Tobini fue un gran testigo del Evangelio encarnado en las vicisitudes sociales y económicas de la Italia del siglo XIX. Brilla por su fuerte personalidad, por su profunda espiritualidad familiar y laical, así como por el empeño con que se prodigó para mejorar la sociedad. Oremos con esta pequeña plegaria, pidiendo que la fuerza de Dios nunca nos deje en los momentos difíciles. Señor, tú ves que somos débiles y que desfallecemos. Por medio del ejemplo de Beato José Tobini, afiánzanos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Obras son amores y no buenas razones. Más que palabras, José Tobini desarrolló con claridad en sus principios y coherencia en sus acciones todo un servicio, promoviendo el bien común, tanto de la Iglesia como de todos los ciudadanos creyentes o no creyentes. Estamos acostumbrados a pensar que el rol de un político está recortado en principios y valores, dejando la moral y la honestidad en las palabras y lejos de la práctica. Pero este beato italiano, que además vivió una época muy compleja en su nación, demostró que un católico que de verdad desea responder con acciones concretas en medio de las exigencias de la sociedad, puede hacerlo con audacia apostólica. No es necesario dejar de ser católico para ser político. Su fe hace parte de su identidad y su integridad como persona. Para el cristiano, Dios está por encima de cualquier tendencia política y sabe que Dios, como máxima autoridad, quiere que cada persona reciba en la sociedad lo que justamente merece. Oremos para que todos nuestros líderes políticos, especialmente los que son católicos, sepan desarrollar sus proyectos con temor de Dios, siendo instrumentos de justicia y paz en medio de nuestra sociedad. Beato José Tobini, ruega por nosotros.